En un futuro donde la galaxia es un laberinto de alianzas y traiciones, un cazador solitario y misterioso, equipado con un traje de guerra de última tecnología, recorre el universo cazando criminales alienígenas. Nadie sabe su verdadero nombre ni sus motivos, solo que su rastro está marcado por aquellos que intentaron detenerlo, y fallaron. En medio de una misión que parece rutinaria, descubre una conspiración que amenaza no solo su vida, sino el equilibrio de toda la galaxia. Ahora, deberá enfrentarse a un enemigo que nunca imaginó, y el precio de la verdad podría ser su propia existencia. El cazador de alienígenas. Fecha estelar, 22 de noviembre de 2212. Cuando estás en el negocio de cazar alienígenas, aprendes rápidamente que nada es tan fácil como parece, y la muerte puede ser un desenlace piadoso comparado con las cosas que encuentras allá afuera. Mi nombre no importa, lo que importa es el trabajo, y soy el mejor en lo que hago. Soy un cazador, un rastreador, un juez y un verdugo de los más buscados criminales alienígenas. Llevo una nave pequeña, silenciosa y letal llamada Sombra. Ella es mi única aliada en este vasto vacío de odio y silencio que llamamos universo. En mi línea de trabajo, he conocido a casi todas las razas que se extienden a lo largo de las fronteras del espacio conocido, y si hay algo que todas tienen en común, es el desprecio hacia los humanos. Los humanos, después de todo, no somos la especie más fuerte ni la más avanzada, pero sí la más persistente. Tal vez por eso es que nos odian. Para ellos, somos un recordatorio de lo que significa aferrarse a la vida con uñas y dientes, incluso cuando parece que todas las probabilidades están en nuestra contra. Aquella noche, en el bar más miserable del sector de Tau 37, recibí el encargo que cambiaría el rumbo de mi existencia. La oferta vino de un cliente misterioso, como suele ocurrir. Se sentó a mi lado, apenas visible bajo el capuchón oscuro que le cubría el rostro, y deslizó un dispositivo de datos sobre la barra. No había dicho ni una palabra, pero el frío que sentí en la columna vertebral me dejó claro que ese encargo sería diferente. Cuando conecté el dispositivo a mi implante ocular, apareció la ficha de mi objetivo, Zaal Rax, alias el demonio de las sombras. Un nombre que hacía temblar incluso a los más valientes. Tenía cargos por genocidio, tráfico de tecnología prohibida y la destrucción de varias estaciones de investigación en la frontera de la galaxia. Nadie había sobrevivido a un encuentro con él. ¿Cuál es el pago?, pregunté, manteniendo la voz tranquila. La figura encapuchada sintió y me mostró una cifra en la pantalla del dispositivo que habría hecho retirarse hasta el cazador más temerario. Solo eso era suficiente para saber que el contrato venía con trampas y peligros que aún no podía imaginar. Sin embargo, no iba a rechazarlo, una paga así resolvería muchos problemas. Esa noche, mientras me preparaba en la sombra, algo me inquietaba. No era tanto el miedo, aunque después de tantos años cazando alienígenas temibles, aún quedaba un rincón de mi mente donde el temor podía hacer nido. No, era algo más profundo, una sensación de que estaba entrando en un juego mucho más grande, y que yo era solo una pieza movida por manos invisibles. El cazador de alienígenas, capítulo 1, la presa. Cuando acepté el encargo, sabía que estaba a punto de enfrentar a alguien o algo fuera de lo común. Zaal Rax no era el típico criminal alienígena. A pesar de mi experiencia cazando a criaturas de todo tipo, el solo hecho de escuchar su nombre me hacía apretar los puños y ajustar el cinturón de mis armas un poco más fuerte. Pero el peligro era parte del negocio, y la recompensa era suficiente para empujarme a lo desconocido. Con los motores de la sombra en marcha, configuré las coordenadas hacia uno de los lugares donde Zaal Rax había sido visto por última vez, el sistema Beta Risis, un rincón de la galaxia lleno de planetas olvidados y estaciones abandonadas. Sabía que encontrarlo sería una tarea compleja, pero mi instinto me decía que, si alguien como Zaal Rax estaba escondiéndose, sería en un lugar así, donde nadie se atrevería a buscarlo. El viaje me tomó casi 2 semanas. Dormí poco, revisando una y otra vez la información del dispositivo que me entregaron. La ficha de Zaal Rax era escasa, apenas un par de detalles sobre sus habilidades, invisibilidad avanzada, control mental y una velocidad que superaba los estándares conocidos de cualquier raza alienígena. Era como cazar una sombra en la oscuridad. Sin embargo, había algo en su descripción que no cuadraba. Según la información, Zaal Rax no solo era un criminal peligroso, sino una especie de leyenda viviente entre su gente, como si su habilidad para eludir a la muerte fuese casi sobrenatural. Pero leyendas o no, todos sangran de alguna manera.
Solo tenía que encontrar su punto débil. Finalmente, llegué al sector y activé los sistemas de camuflaje de la sombra. No quería que Zaal-Rax me detectara antes de tiempo, necesitaba ventaja, aunque fuera solo por unos minutos. Mis sensores comenzaron a captar señales de vida dispersas por una estación de aspecto abandonado, orbitando el planeta Beta Risis 3. Era una estructura inmensa, oxidada, y llena de zonas selladas que parecían no haber sido tocadas en siglos. La soledad en el aire era tan densa que podía sentirla en la piel, incluso dentro de mi traje presurizado. A medida que avanzaba por los corredores desolados de la estación, mi visión se ajustaba para escanear cada rincón en busca de signos de Zaal-Rax. No tardé mucho en dar con un rastro de energía inusual que parpadeaba como una firma espectral en mis sensores. Mis latidos se aceleraron. Sabía que estaba cerca. Zaal-Rax, murmuré, sin esperar respuesta. De pronto, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Las luces comenzaron a parpadear, de un segundo a otro, el ambiente se llenó de una oscuridad absoluta. Mi visor se ajustó automáticamente, mostrando siluetas en tonos de verde. El aire parecía vibrar con una frecuencia inaudible, y una voz, áspera y distorsionada, resonó en los altavoces de mi casco. ¿Quién se atreve a desafiarme en mi propio dominio? Su voz tenía un tono gélido, casi inhumano. Mis sensores mostraban fluctuaciones en todos los niveles, como si el mismo ambiente estuviera siendo alterado por su presencia. Pero no había lugar para el miedo, respondí con firmeza. Solo soy el mensajero, Zaal-Rax. Y el mensaje es claro, tu tiempo ha terminado. Una risa espeluznante retumbó a través de los corredores, y antes de que pudiera reaccionar, un par de ojos rojos como el fuego surgieron de las sombras. Me lanzó una descarga mental que hizo que mi visión se nublara por un momento. Sentí una presión enorme en el cráneo, como si estuviera intentando arrancarme los pensamientos de la cabeza. Pero no era la primera vez que me enfrentaba a un poder mental de ese tipo. Reuniendo todas mis fuerzas, activé el inhibidor neural en mi casco, disipando en parte el ataque. Me tambaleé, apuntando mi arma hacia donde creía que estaba él, y disparé una ráfaga de energía. El rayo iluminó el pasillo por un segundo, mostrando apenas la silueta de Zaal-Rax antes de que desapareciera nuevamente en las sombras. ¿Crees que puedes detenerme? Su voz resonó desde todas direcciones. Comenzó a moverse rápido, muy rápido, y yo apenas podía seguirlo. Era como si se desvaneciera y reapareciera en un parpadeo. Intenté disparar otra vez, pero era inútil. Cada vez que mis sensores lo captaban, él ya se había movido a otro lugar. Fue entonces cuando noté algo extraño. Cada vez que Zaal-Rax utilizaba su velocidad, dejaba una estela momentánea, un residuo de energía que mis sensores podían captar. Era una pista, mínima pero suficiente. Ajusté el visor para rastrear esos residuos, y comencé a anticipar sus movimientos. Finalmente, lo vi, y esta vez mi disparo fue certero. Un rayo de energía impactó su torso, lanzándolo contra una pared. Sin embargo, al acercarme para terminar el trabajo, noté algo inquietante. Su figura comenzó a desvanecerse, como si estuviera hecha de humo. Eres más resistente de lo que pensé, cazador, dijo, su voz ahora más distante y débil. Pero esto apenas comienza. Su cuerpo se disipó completamente, dejando en el suelo un dispositivo pequeño, un holograma proyectado, una trampa. Al tocar el dispositivo, una descarga de energía me recorrió, paralizándome momentáneamente. En ese instante comprendí que Zaal-Rax no estaba solo jugando, me estaba trayendo a algo mucho más grande de lo que había imaginado. Y entonces, una puerta oculta al final del pasillo se abrió, revelando un recinto iluminado con una luz rojiza. Adentro, figuras encapuchadas, seres de distintas razas alienígenas, me observaban en silencio, con miradas de odio y desprecio. Zaal-Rax estaba en medio de ellos, sonriendo. Bienvenido a tu juicio, cazador, declaró con una mueca burlona. ¿Pensaste que podías venir aquí, eliminarme y salir ileso? Te hemos estado observando desde hace tiempo. Ahora, eres el cazador cazado. Intenté moverme, pero el dispositivo en mi traje aún me tenía parcialmente paralizado. Solo pude observar mientras las figuras comenzaban a rodearme, sus armas reluciendo en la penumbra. Capítulo 2. El juicio. Los ojos de cada uno de esos alienígenas me atravesaban, juzgándome,
Como si yo fuera el criminal aquí y no Zaal-Rax. La tensión en la sala era insoportable. Todo parecía conspirar para hundirme en una oscuridad de la que no había escapatoria. Con la parálisis aún recorriendo mi cuerpo, tuve que aceptar, al menos por un instante, que ellos controlaban la situación. Sin embargo, la adrenalina estaba haciendo su efecto, y lentamente recuperé el movimiento en mis brazos. Alcé la mirada, calculando cuántos de ellos podría enfrentar antes de que me derribaran. Zaal-Rax, con una sonrisa burlona, notó mi reacción y levantó una mano, calmando a sus secuaces. «¿Ves, cazador?», dijo con voz gélida. «Tú pensaste que esto era un simple trabajo, una misión más en tu lista interminable de muertes. Pero nosotros no somos simples criminales, somos una resistencia. Una alianza de aquellos que hemos sido perseguidos, cazados, asesinados, por personas como tú». Sentí el peso de sus palabras, pero no dejé que el miedo o la duda tomaran el control. Sabía que en esta galaxia la línea entre el bien y el mal se diluía, y que cada quien tenía su propia versión de la verdad. Sin embargo, nunca pensé en mis víctimas como seres inocentes, cada uno había dejado un rastro de muerte y destrucción. «Todo criminal tiene su historia, Zaal-Rax», respondí, con una calma calculada. «No me impresionas con tus discursos. Cualquiera puede justificarse cuando tiene una pistola apuntando al enemigo». Zaal-Rax se rió, pero en sus ojos vi un destello de furia. La máscara de confianza que había estado mostrando comenzó a resquebrajarse. «Tal vez tengas razón, cazador. Pero esta vez, las cosas no serán tan simples para ti». De pronto, sentí una punzada en el costado de mi cuello. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que un líquido ardiente comenzara a recorrer mis venas. La parálisis regresó, pero esta vez fue completa. Podía ver, escuchar, incluso respirar, pero mi cuerpo estaba completamente inmóvil. Zaal-Rax se acercó, disfrutando de la victoria. «Te inyectamos algo especial, un suero que afecta solo a los humanos. Te dejará consciente, para que puedas sentir cada momento de lo que sigue», susurró, y sus palabras estaban llenas de veneno. Me arrastraron a una celda oscura y húmeda, aislada de todo sonido y luz exterior. No sabía cuánto tiempo había pasado allí, pero cada segundo parecía una eternidad. Mis pensamientos eran una mezcla de rabia, impotencia, por primera vez, una pizca de desesperación. Este no era el final que había planeado para mí mismo. No me importaba morir, pero no así, no como un prisionero. Pasaron horas, quizás días. Poco a poco, el efecto del suero comenzó a disiparse, y sentí un hormigueo en las extremidades. Esa fue mi oportunidad. Moví mis manos, aunque aún con torpeza, y palpé las paredes, buscando algo, cualquier cosa que pudiera servirme para escapar. Encontré una rendija en el muro de metal, y con esfuerzo, logré arrancar una pieza afilada. Utilicé la pieza de metal para manipular los mecanismos de la puerta, y después de varios intentos desesperados, la cerradura cedió. Mi cuerpo aún estaba débil, pero no podía perder tiempo. Salí de la celda y observé los corredores oscuros y silenciosos. Sabía que Zaal-Rax y sus aliados no tardarían en notar mi ausencia. Moviéndome con cautela, logré llegar a una sala de control. Activé la consola y vi los planos de la estación, ubicando la salida más cercana, y con suerte, la localización de mi nave, la Sombra. Pero entonces, algo captó mi atención, un archivo de comunicaciones recientes. Mi pulso se aceleró mientras lo revisaba y descubrí algo que no esperaba. Zaal-Rax no era solo un criminal común. Estaba en contacto con facciones políticas en la Confederación Galáctica, las mismas que se encargaban de mantener la paz en este sector. Estas facciones, que supuestamente debían protegernos de individuos como él, parecían haberle proporcionado recursos y tecnología a cambio de favores. Un clic resonó detrás de mí. Giré la cabeza para ver a Zaal-Rax, acompañado por dos de sus secuaces armados. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y algo más, ¿preocupación? «Has visto demasiado», dijo, y la calma en su voz se había desvanecido. Con el poco tiempo que tenía, descargué los archivos en mi implante ocular y me giré hacia él. Sin pensarlo dos veces, lancé el trozo de metal afilado que había usado para escapar, directo al cuello de uno de sus guardias, quien cayó al suelo con un gorgoteo de sorpresa. Aprovechando la distracción, corrí hacia la salida,
disparando a cualquier figura que se interpusiera en mi camino. Mi única esperanza era llegar a la sombra antes de que Zaal-Rax pudiera llamar refuerzos. Las alarmas comenzaron a sonar en toda la estación mientras corría, las luces parpadeaban, y los pasillos parecían multiplicarse a cada paso. Podía escuchar los gritos y las pisadas de los guardias detrás de mí, pero mi determinación superaba mi cansancio. No podía darme el lujo de fallar, tenía pruebas de algo grande, algo que podía poner en jaque a toda la Confederación. Finalmente, vi la plataforma de aterrizaje, y allí estaba mi nave, mi fiel compañera. Corrí hacia ella. Al momento de entrar, los sistemas se encendieron automáticamente. Cerré la compuerta justo cuando los guardias llegaban a la plataforma y activé los motores sin dudarlo. La sombra se elevó con un rugido ensordecedor, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba en el espacio abierto, dejando atrás esa estación infernal. Respiré profundamente, tratando de calmar mi corazón. Había logrado escapar, pero el peligro estaba lejos de terminar. Mientras navegaba a toda velocidad, revisé los archivos que había descargado. La información que tenía en mis manos podía desatar una guerra entre las facciones más poderosas de la galaxia. Pero, en el fondo, sabía que no sería tan fácil. No importaba dónde me escondiera, ellos vendrían por mí. Me incliné hacia la consola de la nave y grabé un mensaje de emergencia, enviándolo a una red secreta de contactos. Sabía que no podía confiar en nadie más, pero tal vez alguien en esa red podría ayudarme a exponer la verdad. Y entonces, miré el espacio infinito a través del parabrisas de la sombra, preguntándome si alguna vez encontraría paz en medio de este caos. Sabía que había desatado algo que no podía controlar, y que, tarde o temprano, la caza continuaría, pero esta vez, yo era la presa. Capítulo 3. La Alianza Secreta. Horas después de mi escape, me encontraba en un rincón apartado de la galaxia, en una estación abandonada que alguna vez fue un centro de comercio interestelar. Era un sitio sombrío, perfecto para esconderse, al menos por un momento, y revisar la información que había robado. Me senté en el compartimiento principal de la sombra y activé los archivos que había descargado. La información era inquietante. Las facciones de la Confederación no solo apoyaban a Zaal-Rax y a su grupo. Había un entramado mucho más amplio de corrupción. Múltiples líderes de sistemas planetarios estaban involucrados en una red secreta que ofrecía protección a cambio de favores. No eran simples sobornos o tráficos menores, estaban creando una red de poder paralela que tenía el potencial de socavar todo lo que la Confederación decía representar. Mientras intentaba asimilar todo esto, un mensaje entrante interrumpió mis pensamientos. La pantalla de la consola mostró una transmisión encriptada proveniente de un contacto desconocido. Cazador, sabemos lo que tienes, dijo una voz grave y distorsionada. Si de verdad quieres exponer la verdad, te aconsejo que no te enfrentes solo a este monstruo. ¿Quién eres? Respondí, tratando de mantener la calma. Cada fibra de mi ser gritaba que no confiara, pero sabía que mis opciones eran limitadas. Alguien con intereses similares a los tuyos. Llama a nuestro grupo la Alianza de la Obscuridad. Nos hemos infiltrado en la Confederación durante años, buscando pruebas de su corrupción. Pero tú, has conseguido lo que nos falta. Esa información es la llave que abrirá la puerta a su caída. Hubo un silencio. No me agradaba la idea de compartir mi premio, y menos con un grupo desconocido. Pero, en el fondo, sabía que yo solo no podría exponer semejante red sin convertirme en el blanco principal. ¿Qué quieres que haga? Pregunté finalmente. Te daremos coordenadas seguras. Ven solo, y trae los archivos. Nos encargaremos del resto. La transmisión se cortó antes de que pudiera responder. En ese instante, sentí una mezcla de alivio y desconfianza. Sabía que arriesgaba mucho confiando en ellos, pero, en este momento, no tenía otra opción. Programé la nave con las coordenadas enviadas y esperé que esta alianza de la sombra fuera de fiar. La sombra se lanzó al hiperespacio. El zumbido de los motores era un consuelo, el único sonido familiar en medio de tanta incertidumbre. Mi mente divagaba mientras observaba las estrellas desvanecerse en líneas brillantes y alargadas a través del parabrisas. El cazador se había convertido en presa, y la presa necesitaba aliados. Horas más tarde, salí del hiperespacio en un sector oscuro y apartado de la galaxia, cerca de un planeta desolado. La estación a la que me dirigía era una estructura antigua,
desgastada y cubierta de escombros espaciales. La poca luz que emitía era suficiente para darme una mala espina, pero no tenía otra alternativa. Al aterrizar, bajé con precaución, armado y preparado para cualquier emboscada. Las puertas de la estación se abrieron, y al cruzarlas me encontré con un grupo de figuras encapuchadas. Sus trajes eran negros, con detalles que parecían camuflarlos con las sombras, y sus ojos, fríos y analíticos, me miraban con una mezcla de respeto y cautela. «Bienvenido, cazador. Soy Laire, la líder de la Alianza de la Obscuridad», dijo la figura principal, retirando su capucha. Su rostro era severo, de ojos penetrantes y con cicatrices que hablaban de muchas batallas. Ella inspiraba autoridad y, a la vez, transmitía un aire de desconfianza que me ponía en alerta. Le entregué los archivos sin decir una palabra, observando cómo revisaba la información en un dispositivo portátil. Laire asintió con aprobación y levantó la vista. Esto es lo que necesitábamos. Con estos datos, la Confederación caerá, y la corrupción que ha infectado cada rincón de la galaxia será expuesta. Pero aún queda una tarea más, cazador. Sentí un escalofrío recorrerme. Nada era gratis en esta galaxia, y ya imaginaba lo que venía. La base de operaciones de Zaal Rax es un planeta aislado en el sistema Ventari, continuó Laire. Es allí donde la Confederación ha ocultado toda la evidencia de sus actividades ilícitas. Si logramos entrar y transmitir esos datos a toda la red de comunicación galáctica, no podrán ocultar más sus crímenes. «¿Y quieres que yo te ayude a entrar, verdad?», pregunté, sintiendo como la trampa se cerraba alrededor mío. «Eres uno de los pocos que conoce los sistemas de Zaal Rax y sus tácticas. Conoces sus debilidades, cazador. Eres nuestra mejor opción para esta misión». Asentí lentamente. Sabía que era una misión suicida, pero también sabía que era la única oportunidad de desmantelar la red de corrupción. No era la primera vez que enfrentaba a enemigos poderosos, pero esta vez la escala era mucho mayor, y las consecuencias, mucho más graves. Esa misma noche, abordé la sombra con un equipo reducido de la Alianza. Laire estaba entre ellos, y aunque nuestra relación era tensa, su determinación me hacía confiar en que ella también estaba comprometida con la causa. Nos dirigimos al sistema Ventari, donde nos esperaba una batalla que definiría el destino de miles de sistemas estelares. Durante el trayecto, Laire y yo compartimos información sobre Zaal Rax y la Confederación. Ella me reveló detalles sobre cómo la corrupción había comenzado como una simple red de sobornos y tráfico de recursos, pero había evolucionado hasta convertirse en una estructura de poder que incluso superaba a la Confederación en influencia. Este viaje no solo era una misión, era una revelación de que había algo más grande en juego, algo que podía cambiar el destino de la galaxia. Al llegar al sistema Ventari, la tensión en el equipo era palpable. El planeta base de Zaal Rax estaba fuertemente custodiado por drones de combate y torres de defensa orbitales. Pero Laire había planeado cada paso, nuestro acceso dependía de la sincronización perfecta y de la suerte, si es que algo así existía para un cazador como yo. Aterrizamos en una zona apartada del planeta, camuflados entre las sombras, y comenzamos nuestro avance hacia el centro de operaciones. Los pasillos estaban desiertos, y el silencio solo hacía crecer la sensación de peligro inminente. Sabíamos que Zaal Rax estaba cerca y que probablemente nos había detectado ya. Cada paso que dábamos resonaba en la estructura metálica, como si fuera un eco de la amenaza que colgaba sobre nosotros. Llegamos a la sala de servidores, el corazón de las operaciones de Zaal Rax. Laire comenzó a cargar los datos en la red galáctica, mientras yo vigilaba la entrada. Pero entonces, como si nos hubieran estado esperando, las alarmas comenzaron a sonar, y los guardias de Zaal Rax inundaron el corredor principal. Me lancé al ataque, desatando una lluvia de disparos y usando cada truco en el libro para frenar su avance. Laire estaba concentrada en la transmisión, sus dedos moviéndose frenéticamente sobre el panel de control. El zumbido de la maquinaria y el caos de la batalla se mezclaban en una cacofonía que casi me volvía sordo. De repente, una figura apareció en el fondo del pasillo. Era Zaal Rax, con esa sonrisa cruel y ojos llenos de odio. ¿En serio pensaste que podrías traicionarme y salir con vida, cazador? Su voz resonó en la sala, retumbando en mis oídos como una sentencia. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que él y sus guardias se lanzaran hacia mí. La batalla fue feroz, cuerpo a cuerpo, con disparos resonando por toda la sala.
Zaalrax era un oponente formidable, y me di cuenta de que, sin ayuda, no podría derrotarlo. Laire. Grité, desesperado. Termina la transmisión y sal de aquí. Ella asintió, apurando los últimos comandos antes de activar una explosión de datos que se extendió por toda la red de comunicación. Los archivos se estaban propagando, y la verdad sobre la Confederación estaba siendo revelada en cada rincón de la galaxia. Pero el costo había sido alto. Zaalrax, furioso, lanzó un ataque directo hacia mí, y aunque logré esquivar sus golpes, una de sus dagas me atravesó el costado, haciéndome tambalear. Sentí el dolor agudo recorrer mi cuerpo, pero con las pocas fuerzas que me quedaban, activé el sistema de autodestrucción de la base. Miré a Laire y asentí. Ella entendió mi decisión, y con un último vistazo, escapó hacia la nave mientras yo me quedaba enfrentando a Zaalrax. El último recuerdo que tuve fue el ardor en mi costado y la risa siniestra de Zaalrax resonando en mis oídos. Sabía que mi tiempo se agotaba. El sistema de autodestrucción estaba activado, y en minutos, esta base, junto con su tiránico líder, quedarían hechos polvo estelar. Mientras el dolor me nublaba la vista, me aferré a una última chispa de energía, lanzándome contra él con todo lo que me quedaba. Este es tu fin, Zaalrax, gruñí, lanzando un golpe directo que lo hizo retroceder. Su risa cesó, y por primera vez, vi en su rostro una chispa de miedo. No por mí, sino por la inminente explosión. Él intentó escapar, dándose la vuelta, pero me aferré a su brazo, usando mis últimas fuerzas para detenerlo. No iba a permitir que se fuera. Ambos caímos al suelo, luchando por el control, mientras el sonido de las alarmas y los estruendos de la base colapsando nos rodeaban. Finalmente, todo se desvaneció en un destello blanco. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó después de eso. Tal vez segundos, minutos, o días. Pero cuando abrí los ojos, todo estaba borroso y dolorosamente brillante. Mis sentidos volvieron de a poco, y sentí algo cálido y blando bajo mí. Me encontraba en una cama de recuperación, rodeado de equipos médicos. ¿Por fin despiertas?, escuché una voz conocida. Giré la cabeza y vi a Laire, de pie junto a mi cama, con una expresión de alivio y respeto. ¿Dónde estoy?, pregunté, con la voz áspera. En una de nuestras bases secretas. Logré sacarte de la base antes de que explotara. Fue complicado. Laire me miró con una media sonrisa, pero había algo en sus ojos que me decía que aún no estábamos fuera de peligro. La transmisión fue un éxito. La galaxia ahora sabe la verdad sobre la Confederación y sus crímenes. Ha comenzado una revuelta en varios sistemas. Todo gracias a tu sacrificio. Suspiré, sintiendo el peso de las palabras. La Confederación se tambaleaba, y aunque sabía que la batalla estaba lejos de terminar, había dado el primer golpe. La galaxia finalmente veía el sistema corrupto por lo que realmente era. ¿Y Zaalrax?, pregunté, temiendo la respuesta. Él no estaba entre los restos que pudimos recuperar. Suponemos que logró escapar en los últimos segundos. Aún lo estamos buscando, pero parece que ha desaparecido sin dejar rastro. Mi corazón se encogió al escuchar eso. Había arriesgado todo para detenerlo, y, sin embargo, mi enemigo seguía libre, tal vez planeando su siguiente movimiento. Sentí un oscuro presagio al pensar que podría estar organizando una contraofensiva, buscando venganza. Laire colocó una mano en mi hombro. Descansa, cazador. Te necesitamos para lo que viene. La Alianza de la Obscuridad seguirá adelante, pero ahora te necesitamos en nuestras filas. No podemos luchar esta guerra sin alguien como tú. ¿Una guerra?, murmuré, cerrando los ojos. Parecía que mi vida de cazador solitario había llegado a su fin. Ahora formaba parte de algo más grande, de una lucha que acabaría con las estructuras podridas de la Confederación, pero sabía que eso me haría blanco de enemigos que jamás dejarían de cazarme. Mientras miraba el techo, una mezcla de orgullo y temor llenaba mi ser. Había iniciado algo que no podía detener, algo que cambiaría el curso de la galaxia para siempre. Pero también sabía que mi cacería no había terminado. Mientras la Confederación existiera y Zaalrax siguiera libre, mi misión seguiría viva. No estaba seguro de cuánto tiempo me quedaba en esta guerra, ni si llegaría a ver su final. Lo único que sabía era que,
de algún modo, volvería a cruzarme con él. Porque en esta galaxia, donde la justicia era una palabra olvidada, mi papel como cazador había apenas comenzado. Y, aunque el futuro era incierto, tenía claro algo: no iba a detenerme hasta que el último de ellos pagara.